Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Vamos a estar charlando temas que hacen a la coyuntura, que tienen que ver con información, que va a tener desarrollo y análisis. De esto me refiero específicamente a lo que significa aquello que está preocupando a toda la humanidad, que tiene en cierto grado de desesperación a muchos habitantes del mundo, y que muchas veces se esperanza con buenas noticias, aquellas que hacen a la solidaridad y a la comprensión real de la dimensión de lo que es este tema respecto de lo que significa la cooperación. Cooperación que en materia médica todos consideramos que es muy importante, pero que también muchas veces no alcanzamos a dimensionar cuál es la magnitud de esta interrelación que se produce entre los hombres de ciencia y también entre los estados, y por qué no decirlos, entre las clases políticas y dirigentes de esos estados que son los encargados de llevar adelante este tipo de iniciativas, de cerrarlas en acuerdos, si se quiere, de profundizar relaciones que vienen desde vieja data y que se van renovando a partir de tratar de encontrar una solución para todos nosotros. Es por eso que consideramos oportuno y conveniente hablar con el diputado nacional Pablo Yedlin. Pablo Yedlin es el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados. Quiero recordar también, como información, que Pablo Yedlin fue ministro de Salud de la provincia de Tucumán. Bienvenido, diputado, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor, para nosotros es un gusto. Bueno, nos gustaría, si nos puede desarrollar en qué consiste esta suerte de encuentro, si se quiere, con este hermano país que es Israel, y qué es lo que se puede decir respecto de estos avances que se han tenido como para encontrar una cooperación entre ambos países, a qué apuntan y con qué objetivos. ¿Cómo no? La verdad que hemos tenido nosotros desde la provincia de Tucumán una vieja relación con este hospital centenario, que es el Hospital de Hadassah en Jerusalén. Es un hospital que es previo a la creación del propio Estado de Israel. Y tenemos una relación que surge cerca del año 2003, después de la crisis grande de la Argentina, en donde la mortalidad infantil de Tucumán era muy alta. Y en ese momento el ministro de Salud de la provincia, que es nuestro actual gobernador, el doctor Mansur, Sí. consigue de alguna manera la posibilidad de que dos médicos de este hospital viajaran a la provincia de Tucumán y se quedaran con nosotros aproximadamente un mes, elaborando un proyecto de plan de salud que consiguió que la provincia de Tucumán mejorara muchísimo sus indicadores. Desde ese momento hemos tenido una relación con la provincia y este hospital muy estrecha, inclusive el director del hospital visitó la provincia hace unos años, y después una delegación de tucumanos en donde estuvo el gobernador Mansur y yo también participé, visitamos el hospital en Jerusalén a fin del año anterior. Así que bueno, a partir de esta experiencia y del conocimiento de que este hospital, por su motivo geográfico, por haber pasado la primera ola pandémica, hoy Israel está viviendo una segunda ola de esta enfermedad, y que este hospital tiene un programa de cooperación internacional muy importante, es que nos pusimos en contacto con ellos y hoy la conducción de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados, o sea, yo como presidente, pero la vicepresidente primera, la segunda, la secretaría, conjuntamente con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Fiad, nos reunimos con gente a través de estos sistemas telemáticos, con el presidente internacional de Hadassah, que es un argentino que vive en Israel hace muchos años, y con la directora regional de Hadassah, y estuvo presente la embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen, y básicamente lo que se nos entregó para que nosotros de alguna manera hagamos extensivo esto a todas las jurisdicciones del país, a todos los ministerios, es un protocolo de atención de pacientes con COVID que surge desde el conocimiento, es la tercera edición que hacen y esto se va a seguir actualizando, de lo que hemos ido aprendiendo en estos 6 meses de enfermedad, de esta nueva enfermedad en el mundo, y que viene a cooperar y a colaborar con lo que hemos aprendido los argentinos también en nuestros propios efectores, lo que se viene aprendiendo de Europa, lo que se viene aprendiendo de Estados Unidos. Creemos firmemente que frente a una enfermedad como el COVID hay dos maneras de reaccionar. O uno se cierra y cree que va a poder salvarse solo,
aislándose del mundo, y nosotros creemos que esa no va a ser nunca la solución. O uno abre los brazos a la cooperación internacional, a la solidaridad, ayuda a aquellos que están peor, y entre todos buscamos una solución a esta enfermedad que es muy grave y que todavía nos faltan unos cuantos meses para salir adelante. Así que esto ha sido básicamente el encuentro de hoy, ha sido un encuentro muy importante. Como te digo, este protocolo ya se ha distribuido tanto al jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, a Lisandro Bonelli, que trabaja con el doctor Ginés González García, como a las jurisdicciones de todo el país a través de cada uno de sus diputados. Y bueno, seguramente colaborará y será un eslabón más en esta cadena de cooperación internacional que lleva adelante ADASA y que llevamos adelante también los argentinos con muchos otros países. A partir de, usted tiene una lectura distinta a nosotros por su condición de médico, en virtud de lo que ha podido visualizar o de enterarse a partir de este informe, que creo que ha sido recíproco, ¿no? Han intervenido las dos partes. ¿Qué es lo que les puede usted decir a aquellos ciudadanos de a pie que están expectantes respecto de lo que puede llegar a ser un tratamiento en la coyuntura de carácter terapéutico hasta que llegue la vacuna, o qué es lo que nos puede adelantar si hay firmes expectativas? Lo pregunto esto porque sabemos que Israel está investigando, está para generar una vacuna y dar una respuesta un poco más estratégica, ¿no? Si se quiere. ¿Cuál sería la buena noticia? Bueno, la buena noticia en general en el mundo es que hemos aprendido a conocer un poquito más el virus. La buena noticia es que la letalidad, o sea, la mortalidad que produce este virus está en disminución en el mundo. Esto tiene que ver, lamentablemente, todavía no con una vacuna, que todavía está en fases de experimentación, tampoco con un tratamiento que haya sido la bala de plata para la enfermedad, sino con una serie de cuidados que hoy los médicos del mundo han aprendido a utilizar en su conjunto, dependiendo de la evolución de la enfermedad, en donde figuran medicaciones tan viejas como la dexametasona, antivirales específicos como el remdesivir, o inclusive la infusión de plasma de convalecientes a pacientes con COVID, sumado a cuál es el cuidado, el mejor cuidado y la mejor forma de asistencia a los pacientes más graves, y sobre todo los momentos para intentar evitar que estos pacientes lleguen a este nivel de gravedad. También ha mejorado la protección personal del personal sanitario, ha disminuido el porcentaje de médicos y enfermeras que se contagian. Hay una serie de buenas noticias. Y la otra buena noticia creo que tenemos que entender, sobre todo ahora los argentinos, y sobre todo los argentinos que han empeorado su situación de cuarentena para estas próximas 2 semanas en el AMBA, es que vamos a salir de esta situación, de que el horizonte es mucho más cercano, de que estamos mucho más cerca de una solución definitiva, y que seguramente estos serán los últimos grandes esfuerzos que nos demandará esta pandemia, de la que vamos a salir, espero, fortalecidos y con una mirada, como digo, que tenga que ver más, no con el individualismo o con salvarse solo, sino con una mirada más solidaria, de que la única manera de salvarnos de esta es trabajar solidariamente todos juntos. Perfecto. Bien, me gustaría, sí, si nos acompaña en esta pregunta que le vamos a hacer. Sabemos que dentro de lo que fue este proceso de transición desde que Alberto Fernández decidió el 20 de abril pasado iniciar la cuarentena, ha habido distintos tipos de iniciativas que lo han tenido a usted como protagonista. Esto tiene que ver con una serie de proyectos que se presentaron, que han sido de relevancia e importancia, porque si bien daban respuestas de coyuntura o respuestas que eran necesarias, mucho más se requirió en este momento en donde prácticamente la reclusión o el hecho de que uno se tenga que quedar en su casa, tener que empezar a ensayar o a encontrar herramientas que le permitan seguir con su vida lo más normal posible dentro de este contexto. Esto tiene que ver con la receta electrónica. ¿Nos puede contar un poco de qué consiste ese proyecto? Y lo quiero refrescar porque, más allá de que nosotros nos hemos encargado en el diario de reflejarlo, bien vale la pena para aquellos que todavía no están enterados. Días pasados, hace solamente 2 días, había médicos que incluso me consultaban cuál era el procedimiento, por ejemplo. ¿Nos puede contar eso,
esto, Pablo, por favor? Sí, cómo no. En realidad, la Argentina tenía o tiene todavía, porque esto todavía es una media sanción, no ha sido ley, todavía falta que el Senado lo termine de constituir en ley. La Argentina tiene en su ley de ejercicio de la medicina, que es una ley del año 1967, la manera de prescribir para los médicos argentinos y de las ciencias asociadas a la medicina es a través del puño y letra. La receta manuscrita forma parte de los requerimientos de ley. Y si bien en el año 2001 la Argentina emitió una ley que es la ley de firma digital, por la cual la firma manuscrita puede ser reemplazada por firma digital, hasta el año 2018 la prescripción médica había estado excluida formalmente de esta posibilidad. E inclusive hoy sigue sin un marco legal apropiado para que las recetas puedan ser electrónicas o digitales. Durante la pandemia y durante el tiempo que la pandemia dure, el Ministerio de Salud autorizó un formato de prescripción digital por tiempo limitado, que en realidad es un formato de receta manuscrita al cual se le saca una foto y se digitaliza. El objetivo del proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados es, por un lado, autorizar que además de las recetas manuscritas, que va a seguir siendo válida, se pueda sumar recetas con firma electrónica y con firma digital. Se le exige al sistema que la confidencialidad de datos y los derechos del paciente sean, por supuesto, protegidos. Se permite que la farmacia guarde o archive esta receta también en formato digital. Bien. Y se autoriza a que, por ejemplo, todo lo que es la trazabilidad de medicamentos como los psicofármacos también puedan ser hechos en todos, desde la importación hasta la expensa, en formato digital. Estas modificaciones a estas leyes, la ley de farmacia, la ley de ejercicio de la medicina, la ley de psicotrópicos, van a permitir que el desarrollo de plataformas de receta electrónica tengan un marco legal, que hoy en la Argentina no lo tienen, a pesar de que hay obras sociales y hospitales, e inclusive algunas provincias que han avanzado en esto. El Ministerio de Salud va a reglamentar esta norma, las provincias van a tener que adherir y a partir de ahí vamos a tener esta posibilidad ¿qué es lo que nos va a generar? La posibilidad de ir al médico y que el médico nos haga la prescripción en un formato que no nos dé un papel, que nosotros podamos elegir la farmacia que nosotros queramos, o sea, la libre elección de farmacia se va a sostener, que el farmacéutico busque en un repositorio general la receta que nos hizo el médico y nos entregue el medicamento. De esta manera va a haber menos errores de prescripción, va a haber mejor uso de la ley de genéricos, va a haber un mejor control de parte del Estado del uso y gasto en medicamentos. O sea, se van a abrir una serie de posibilidades que hoy la tecnología permite y que nos estaba vedada porque la ley nos obligaba a que sea de puño y letra. El mismo proyecto de ley, y agrego unas 2 palabritas más, sí, aumenta también la posibilidad de la teleasistencia. O sea, la posibilidad de que los médicos nos atiendan por estos sistemas a distancia tampoco estaba reglamentada en la Argentina, y lo que hemos hecho es que esas posibilidades de asistencia que la Superintendencia de Seguros ya inclusive dice que hay que fomentar por el tema de la pandemia, tengan también 2 cosas. Una, prácticas autorizadas, o sea que no cualquier cosa se puede hacer en teleasistencia, solamente las prácticas autorizadas, y que las plataformas en donde se hace la teleasistencia garanticen la confidencialidad de los datos y los derechos del paciente. O sea, nos da una garantía de seguridad tanto para la atención médica, odontológica y de ciencias asociadas, como para la psicología, que también hacen uso de este sistema de teleasistencia. Claro, claro. Bien, sí, me sacó la palabra de la boca por el tema de la teleasistencia. Y me detuve en un detalle respecto del tema de receta electrónica, algo que seguramente usted debe mensurar muy bien por su condición de exministro de Salud, cuando dice que este tipo de recetas le ayuda al Estado a generar un mejor control o contralor respecto de cómo es el proceso de comercialización, el tema de las monodrogas o algo parecido que hacía alusión. ¿Por qué ayudaría al Estado a saber o a mejorar o controlar algo? Le pregunto porque sabemos que hay una gran cantidad de jubilados que han tomado con mucho beneplácito la decisión del presidente de prácticamente de determinado tipo de medicamentos poder recibirlos en forma gratuita. Ahora, cuando hay una receta por medio, ¿qué es lo que se controla desde el Estado respecto de lo que se prescribe? No, hay primero una serie de medicamentos en la Argentina que sí o sí deben ser vendidos bajo receta. Sí. Y lamentablemente todavía hay muchos, o sea, no son de venta libre y sin embargo
en muchos lugares todavía ocurre que se venden sin receta. Eso es un tema que es muy importante controlar, porque eso va a evitar la sobremedicación, la automedicación, la resistencia bacteriana generada por el uso indiscriminado de antibióticos. Hay una serie de ventajas en eso. Después hay un tema de que en la Argentina hay una ley que nos obliga a los médicos a prescribir por nombre genérico. Claro. ¿Qué significa esto? Que frente a una variedad de marcas comerciales, el médico prescriba por el nombre genérico que agrupa todas estas marcas y que en definitiva sea el paciente el que elija cuál marca quiere tomar, dado el hecho de que todas deben ser de la misma calidad, esto garantizado por ANMAT. Y entonces, como hay a veces diferencias de hasta 100 veces de precio entre una marca u otra, el hecho de la medicación en formato genérico permite al paciente un resguardo de su voluntad de compra y sobre todo de su capacidad económica. A veces esto no ocurre, el formato digital de alguna manera va a obligar a que esto ocurra, porque es ley en la Argentina y así debe ser, y creemos que eso va a mejorar el uso, digamos, y la competencia entre marcas, que es lo que va a hacer en definitiva que los precios de los medicamentos, o una de las cosas que puede ayudar a que el precio de los medicamentos no sea tan alto o no tenga un nivel inflacionario tan alto. Bien. Por otro lado, hay errores de prescripción. A veces no se entiende bien la letra, a veces hay un error en la prescripción o en la dispensación que es humano. Entonces, en la medida que los sistemas electrónicos nos empiezan a colaborar con listas desplegables, con chequeo de datos, podemos tener una serie de elementos que ayuden al médico a cometer menos errores y también a los farmacéuticos a cometer menos errores. Y eso redunda en seguridad para los pacientes, ¿no? Por otro lado, sí, hoy, cuando para los sistemas de auditoría de farmacia, para saber qué tipo de medicamentos venden y cómo se venden, el tema de psicotrópicos, hoy requiere que los fiscalizadores de farmacia vayan a las farmacias, a cada farmacia, busquen los libros y de ahí auditen. Los sistemas digitales van a permitir sistemas de auditoría mucho más rápidos, eficientes y de mejor control. Bien, sobre esto, una inquietud, había algunos médicos amigos que me decían hace meses, ¿está en agenda esta posibilidad de hacer alguna revisión del Vademecum nacional? Muchos dicen de que tenemos muchos más medicamentos que otros países del mundo. ¿Esto es cierto? ¿Es necesario? Hay por un lado, muchas marcas de medicamentos, Sí. a veces de los mismos productos genéricos, que generan una competencia que es buena para el mercado siempre y cuando sea una competencia que genere que los precios se controlen, ¿no? Claro. La farmacopea es una deuda que la Argentina tiene que renovar y estamos en comunicación con el Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de ver si en estas apenas pase la pandemia y podamos dedicarnos a otras cosas, podamos, entre otros detalles, mejorarla y actualizarla. Es una deuda que tiene la Argentina y la tenemos que hacer. Perfecto. Ahora, respecto de la campaña de donación de plasma, ¿qué es lo que nos puede decir, diputado? Bueno, como decíamos antes, uno de los tratamientos que parece promisorio para una etapa de la enfermedad del COVID, sobre todo aquellos pacientes que están moderadamente graves, pero empiezan a empeorar, o sea que tienen una neumonía viral y empiezan a mostrar signos de empeoramiento, es usar el plasma de pacientes que ya se hayan recuperado de la enfermedad, porque esos pacientes ya han producido anticuerpos que el pobre paciente que los está viviendo en ese momento todavía no los tiene. Entonces, esto que se ha usado para otras enfermedades, como la fiebre hemorrágica argentina, como la gripe A, como el SARS, como el MERS, o sea que tiene una plausibilidad de que puede funcionar porque ha funcionado en otras enfermedades parecidas, se está usando en el mundo como un ensayo clínico. Significa que todavía no es un tratamiento confirmado, pero que parece que para algunos pacientes por lo menos es útil. Entonces, lo que hemos hecho con la ley, en realidad, porque en la Argentina ya hace varios meses que este ensayo clínico está en marcha, en la Argentina ya debe haber cerca de 16.000 pacientes recuperados, no todos pueden ser donantes, pero un mundo importante de estos sí podrían, y lamentablemente la cantidad de donaciones eran, hasta los últimos datos que yo tengo, no más de 200, o sea, muy poquitas. Entonces necesitamos promocionar, y la ley lo que hace es generar una campaña nacional de promoción para pedirle a todos los pacientes recuperados que donen esa hora de tiempo que necesitamos para sacarle un poquito de plasma y que ese plasma se pueda usar en pacientes para que se recuperen. Genera un registro de pacientes recuperados para poder hacer este pedido. Obviamente sigue siendo un hecho voluntario y no obligatorio, pero poder
pedírselo para que solidariamente lo puedan hacer. Genera algunas ayudas al paciente que dona, en el sentido de que se le va a dar 2 días de licencia para que se recupere de la donación, que en realidad no la requiere, la donación de sangre prevé 1 día, en este caso hemos puesto 2 días, se los va a declarar ciudadanos solidarios de la Argentina por este esfuerzo que hacen, y se los va a ayudar a los traslados, sobre todo en esta época en donde los traslados públicos están complicados por la cuarentena. Bueno, básicamente es eso, es la unión de casi 9 proyectos de ley que teníamos, más 4 proyectos de resolución alrededor del tema del plasma. Hemos construido en el consenso de la Cámara un proyecto único y ha tenido el voto unánime de la Cámara. Así que bueno, va a pasar ahora también al Senado a ratificarse, pero la campaña, diría yo que a pesar de que todavía no es ley y que todavía tiene un trámite legislativo por delante, ya está, como lo estamos demostrando hoy con vos, en marcha, ¿no? Perfecto. Yo desde ya le agradezco esta aclaración porque escuché días pasados a algunos colegas, creo que equivocarse diciendo de que esto iba a ser una situación de carácter compulsiva, que se iba a obligar a aquellos que se habían curado en este paso de COVID, digamos, pasaron como pacientes asintomáticos y que no donaban y que de alguna manera el Estado los iba a obligar a ser donadores. Por eso le agradezco esta aclaración, nada que ver. Sí, sí. Nada que ver, nada que ver. Hay algún proyecto que yo he visto en la legislatura de Buenos Aires, pero tampoco, digamos, la ley de sangre, que es un poquito el marco regulatorio a la donación de plasma y Sí. todo eso, claramente, y bueno, lo mismo que la donación de órganos, siempre es un gesto solidario y voluntario. Lo que tenemos que hacer es conseguir convencer a estos pacientes de que este proceso es un proceso absolutamente seguro, que no genera ningún dolor ni nada, relativamente corto, no es más de media hora, 1 hora de tiempo. Es una máquina que saca el plasma y devuelve los glóbulos rojos, Bien. o sea que uno puede donar inclusive varias veces en el mes, O una sea, vez no por es semana peligroso, para seguro. aquel que quiera donar no es peligroso, se tienen No, no, técnicamente se para cuenta con los nada. equipos necesarios como para poder hacerlo No, tranquilamente, no, se puede hacer en absolutamente. cualquier provincia. Sí, sí, sí. Todas las provincias a través de sus bancos de sangre han establecido el protocolo, hay un protocolo extendido a todas las provincias, así que en cada provincia hay algún lugar, algún hospital o algún banco de sangre que se está especializando en este tema. Y bueno, y lo importante es que aquellos que se han recuperado Bien. y que hoy tienen la ventaja de tener anticuerpos, que saben que ya no se van a enfermar de esto y que la han pasado, etcétera, puedan colaborar en que algún argentino pueda recibir este tratamiento esperanzador que abre una esperanza también a una evolución mejor, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, diputado. Ya con el último minuto final, ¿alguna reflexión en torno a lo que es la pandemia, estos proyectos y fundamentalmente este último, como mensaje final? Yo creo que hoy los argentinos tienen que estar esperanzados, que hemos pasado la peor parte ya y la hemos pasado muy bien en comparación con cualquiera de los otros países. Por supuesto que hay más de 1000 familias en la Argentina que hoy lloran a algún familiar que ha fallecido en la Argentina, pero que en comparación con lo que podría haber sido, hemos hecho muy bien los deberes en líneas generales, que hagamos un último esfuerzo, que sepamos que la meta está cerca y que vale la pena, porque realmente es para lo que vivimos, para poder generar mejor calidad de vida a nuestros congéneres y que los gestos solidarios como la donación de plasma, como el cuidarnos nosotros para cuidar a los mayores, cuidarnos nosotros para cuidar a los de mayor riesgo, son esos gestos que realmente terminan siendo para nosotros mismos muy importantes y nos enriquecen a nosotros mismos. Me parece que ese es el mensaje, es un mensaje de esperanza cercana, de que pronto vamos a volver a la nueva normalidad, como se quiera llamar, pero que vamos a estar mucho mejor. Ese es el mensaje. Bueno, desde ya muchas gracias por su tiempo, diputado, y bueno, seguramente, Pablo, volveremos a cruzarnos, espero que en el mes de octubre, siendo Ojalá que optimista, para antes. decir por los pasillos del Que Congreso, estés muy bien. y muchas gracias, y poder charlar Gracias a vos. mejor, por favor, hasta luego. Bueno, hablábamos con el diputado Pablo Yedlin, quien es presidente de la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados, quien nos daba un pantallazo respecto de lo que significa un proceso de
reciprocidad en lo que puede ser la colaboración en materia de investigación y bueno, cuáles son los alcances o qué permiten este tipo de figuras como para poder establecer un objetivo en torno a preocupaciones que son comunes entre dos o más países. Por el otro lado, respecto de su proyecto de receta electrónica, que aún falta que lo trate senadores y que sea ley, y esta campaña que quedó perfectamente claro que no es de carácter compulsivo para quienes transitaron las instancias en una afección como lo es el COVID, y que bueno, y que promete ser, si bien no es la solución integral al tema, también es cierto que se ha hablado de que ha producido muy buenos resultados. Hay quienes dicen, no es el caso en esta oportunidad, que se ha llegado a aquellos pacientes tratados con COVID a una suerte de porcentual de recuperación del 80% de las personas que fueron tratadas de esta manera. Bueno, con esta última reflexión y en la espera y con la esperanza de que pronto se encuentre la vacuna, como para poder dar una respuesta integral a todo el mundo, a todos los seres humanos del mundo, desde aquí, desde el canal de televisión del diario digital Conclusión, te saludamos en esta tarde fría, junto a Sebastián Moreno y quien te habla, Aldo Batizaco, para encontrarnos en el próximo capítulo de este ciclo de entrevistas del Diario Digital.